Hermanos míos, hemos definido y establecido la importancia de discernir. ¿Recuerdan aquella larga introducción que hice el domingo anterior? La importancia de discernir, que es más que diferenciar. Discernir es un ejercicio profundo, un ejercicio intelectual profundo, en el cual sin duda se requiere un fundamento. Se requiere una base para discernir. ¿Qué tenemos que discernir? Tenemos que discernir entre palabras vacías y profanas y las palabras de verdad. Hay que discernir entre ellas dentro de nuestro mundo, dentro de la iglesia, en nuestra vida, en familia, en todo lugar, en la sociedad, en el trabajo, en todo lugar. Siempre hay palabras vanas, palabras vacías, y también palabras de verdad, pero especialmente dentro de la iglesia. De hecho, la carta y la Biblia y nuestra tarea hoy no es ocuparnos de lo que ocurre allá afuera, es ocuparnos de lo que ocurre aquí adentro, dentro de la iglesia. A los demás, dice Pablo, los juzgará Dios, pero a nosotros nos corresponde a nosotros juzgar nuestros actos, juzgar nuestras acciones como iglesia y especialmente en este caso nuestras palabras. Necesitamos aprender a discernir entre palabras vanas, palabras vacías y también profanas, es decir, las que tuercen lo que Dios declara. Eso es lo profano, lo que tuerce lo que Dios ha dicho. Y por otro lado, la palabra de verdad. Pero recuerda, para discernir se ocupa un gran trabajo intelectual, se ocupa un gran trabajo mental que debe ser ejercido a la luz de la palabra de verdad, a la luz de la Biblia. No podemos discernir basados en nuestra propia opinión. El hombre que usa su propia opinión como base de razonamiento es un hombre necio. Confía en su propia opinión como si fuera la misma palabra de Dios y por ende su propia opinión ha venido a ser ahora una palabra vacía y profana. Yo necesito tener mi propia opinión, ciertamente, pero esta debe estar basada, fundamentada en la palabra de verdad. Y ya hemos hablado de eso. Además, hemos dicho que al juzgar, al evaluar entre palabras vacías y la palabra de verdad, por ende, hay diferentes reacciones que debemos dar. Ante las palabras vacías y profanas, dice la Biblia, huye. Dice el verso 14, obsérvelo ahí por favor, segunda de Timoteo 2:14, recuérdales esto, encargándoles solemnemente, esto es algo solemne, es algo muy serio, solemnemente en presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Verso 16, ¿lo ven ahí? Evita las palabras vacías y profanas. Evítalas, evítalas. Y allá en el versículo 23, 22, ¿qué dice? Huye. ¿Lo vieron? No discutas, evítalas, huye. Las palabras vacías y profanas solo pueden recibir de nosotros, como veremos hoy, una respuesta: alejarnos. Pero la palabra de verdad, ¿qué tipo de respuesta debe recibir la palabra de verdad? Verso 15, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja o que usa con precisión la palabra de verdad. Hay unas palabras de las que hay que huir y hay otra palabra de la que yo debo aprender a manejarla sin nada de qué avergonzarme, que de verdad se note, que de verdad sea cierto, que la sé usar bien, la Biblia, la palabra de verdad, y que debo procurar presentarme delante de Dios como alguien a quien Dios le pondrá un check favorable. Bien hecho, bien, buen siervo y fiel.
En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Manejaste bien mi palabra, la usaste bien mi palabra. Y hermanos míos, cuando nos entregamos a un manejo fiel de la palabra, debemos estar preparados porque vamos a sufrir aflicción. Debemos estar preparados porque muy probablemente pocos nos apoyarán. Pocos nos apoyarán. La Biblia dice que en los postreros días vendrán hombres malos y que la fe de muchos se va a enfriar. La fe de muchos se va a enfriar. No es que la gente va a dejar de ir a culto, no. Muchos seguirán yendo a culto, pero pocos manejarán con precisión la palabra de verdad. Y nosotros debemos entender que hay unas palabras a las que hay que huirle. Hay otras palabras que necesito aprender a manejarlas bien y que mi responsabilidad ante ellas es delante de Dios. Delante de Dios, el Dios a quien sirvo, dirían los hombres de Dios, el Dios a quien sirvo, delante de quien estoy todos los días, necesito aprender a manejar con precisión la palabra de Él y que mi conciencia esté informada por la palabra de Él y eso me guíe a tomar decisiones para la gloria de Él y no la mía, nunca la mía, sino la del nombre de Dios. Además, hemos establecido que las palabras vanas, las palabras profanas, conducen a perdición. Conducen a perdición. Segunda de Timoteo 2, vea lo que dice el versículo 17. Segunda de Timoteo 2, 17. Bueno, desde el 16. Evita las palabras vacías y profanas. ¿Por qué? Porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Ellos, a través de las palabras vanas, vacías, profanas, conducirán sus propias almas y conducirán a los que los escuchen más y más a la impiedad. Los terminarán llevando a un estilo de vida que no glorifica a Dios. Y la enfermedad de ellos, ese mal de torcer la palabra, ese mal de hablar cosas que no tienen un fundamento bíblico claro, esa forma de ser que no glorifica a Dios, se extenderá de hermano en hermano dentro de la iglesia como una gangrena. Va a afectar y a producir mortandad en medio de todo el pueblo de Dios. Solamente un hombre con la luz de la palabra, parado entre la muerte y la vida, será lo que pueda usar Dios para que separe esa mortandad. Hermanos míos, nosotros necesitamos aprender a usar la palabra de Dios para que esto no ocurra. En cambio, la palabra de verdad, ella solo puede estar relacionada con vida, con gozo, con paz, con alegría, con un verdadero propósito de vida en esta tierra, con una alma que no se hunde, que permanece firme. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, penetra, cambia los pensamientos, cambia los sentimientos de los hombres y produce, cuando por la gracia de Dios opera para salvación, produce paz. Habiendo dicho todo eso, el apóstol Pablo ahora declara, verso 19, ¿lo tienen? Verso 19, no obstante, el fundamento, el sólido fundamento de Dios permanece firme. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque puede ser que ante tantas palabras, puede ser que ante la guerra de palabras, alguno de nosotros se sienta desanimado. Palabras vacías y profanas, palabras de verdad, unas a las que le tengo que huir, otras que las tengo que manejar bien. Ay, Dios mío, mejor me levanto y me voy de aquí. Nunca pensé yo que la vida de la iglesia fuera tan difícil. Mejor abandono todo, dice Pablo. Hay una cosa que es cierta en medio de esta gran guerra de palabras. El fundamento del Señor permanece firme. Lo que Dios ha establecido no se mueve. Así que analicemos
este texto a la luz del siguiente tema. Características. Vamos a ver al menos tres características del fundamento de la palabra de verdad. Vamos a decirlo de otra forma. 3 características de lo que verdaderamente Dios está haciendo, de cuando verdaderamente Dios está hablando y las almas verdaderamente están escuchando lo que Dios dice y no palabras vacías y no palabras profanas. La primera de esas características, el fundamento de la palabra de verdad, es producido por la soberanía del Señor en la salvación. Hermanos, Pablo quería seguramente animar a Timoteo, que Timoteo no desistiera, que Timoteo siguiera predicando, a pesar de que gente como Himeneo y como Fileto andaban trastornando la fe de otros. Vea lo que dice el verso inmediatamente anterior, el verso 18, dice lo siguiente: entre ellos, dice la última línea del verso 17, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Mira lo que Himeneo y Fileto estaban haciendo, trastornando así la fe de algunos. No obstante, dice Pablo en nuestro verso, no obstante, esto quiere decir en contraposición, más allá de que andan algunos trastornando la fe de otros. No obstante, dice el apóstol Pablo, el fundamento de Dios sigue firme. Timoteo, debes entender algo. A pesar de que hay tanta convulsión, más allá de que la fe de algunos sea trastornada con mentiras, más allá de que hay personas que son arrastradas por toda idea que aparece dentro de las iglesias hoy en día, más allá de eso, existe un fundamento que le pertenece a Dios. Y ese fundamento, dice el verso 19, ¿cómo permanece? Permanece firme. Lo que es de Dios, es de Dios. Timoteo, no obstante, lo que es de Dios, es de Dios. Hermanos, lo que es de Dios es inamovible. El alma que pertenece a Dios es inamovible. No lo van a mover con palabritas vacías. No lo van a mover con palabras torcidas. Lo que es de Dios es inamovible. Lo que es de Dios, el alma que es de Dios, no cambia. Las almas que Dios está rescatando son y serán rescatadas de manera efectiva. La soberanía de Dios y el poder de Dios sobre toda su creación están implicados en esta obra tan grande de salvación. No obstante, Timoteo, a pesar de que hay unos Himeneos, a pesar de que hay unos Filetos que trastornan la fe de muchos con palabritas vacías, no te preocupes. Lo que es de Dios va a seguir firme. Lo que es de Dios va a permanecer y lo que es de Dios tiene un sello que lo distingue. El sello es doble. El sello garantiza esta verdad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El fundamento del Señor está firme y lo caracteriza 2 cosas. Dice. 1, la soberanía de Dios en la salvación. Hermanos míos, no hay nada de qué preocuparse, no hay nada de qué angustiarse, no hay nada de qué salir corriendo cuando usted vea que dentro de la iglesia se quema el rancho. ¿Han oído eso? Se quemó el rancho. Viste, el hermano dijo esto, el otro dijo lo otro, qué pleito, ay no, qué mal, pastor, yo me siento tan triste, yo mejor ya no sigo. Dice la Biblia, ¿por qué? No obstante, el fundamento de Dios sigue firme. 1, el Señor conoce a los que son suyos. Primero que todo, dice Pablo, la obra es de Dios.
La iglesia se forma de personas que Dios está salvando, no de personas que yo estoy salvando, no de personas que tú estás salvando. Es Dios el que los está salvando. Y a ellos se les llama escogidos. Y ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees que alguien que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo por Dios se le va a perder a Dios? Eso jamás ocurrirá. Nunca, eso no puede ocurrir. Lo que es de Dios no permitirá ser trastornado. Lo que es de Dios, por cojo que ande, dice la Biblia, no se saldrá del camino. No se saldrá del camino. Por cojo que ande. Hay algunos hermanos que avanzan firmes como un soldado hacia la gloria. Y gloria a Dios por ellos. Hay otros que bambolean de un lado a otro, cojean, no van recto, pero si son de Dios, siempre irán hacia adelante. Decía un autor cristiano, hay algunos que avanzan hacia el cielo como una babosa avanza por la pared. Hay algunos que avanzan hacia el cielo como una babosa avanza por la pared, con un recorrido errático. Pero si es de Dios, va a seguir para adelante. Terminará en la presencia del Señor. Así que, hermanos míos, no hay nada de qué preocuparse. Dice Pablo en su segunda carta, como ya lo hemos leído antes, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Segunda de Timoteo 2:10. Todo lo soporto. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué soportas todo lo que te hacen? Si tú estás predicando y te va mal, ¿por qué lo soportas? Por amor a los escogidos. Pablo no lo hacía por Himeneo y Fileto. Al principio Himeneo y Fileto parecían hermanos, parecían seguramente creyentes, pero resulta que terminaron siendo unos locos trastornadores de la fe de otros. Terminaron siendo gente que le gustaba andar hablando entre la iglesia. No, hermano, pero es que usted está equivocado, es que Cristo ya vino, la resurrección ya ocurrió. Y claro, cualquier hermano diría, y entonces me quedé yo, y entonces ¿para qué sigo yo aquí? Si ya se acabó todo esto, entonces ¿para qué vinimos? Y empieza un trastorno de la fe de algunos. Saben ustedes que hay grupos religiosos que han surgido por habladurías de uno u otro dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, si mal no recuerdo, los testigos de Jehová surgieron de una iglesia bautista. Miembros de una iglesia bautista se les ocurrió pensar que Jesús no era Dios, que era solo uno más como nosotros, que por eso dice que Dios lo engendró. Dice, no, Jesús es un hijo de Dios como nosotros, que Dios lo engendró antes que a nosotros. Es el primero que Dios creó. Eso concluyeron ellos al hablar de la primogenitura de Jesús. Y se fueron y formaron un grupo, los testigos de Jehová. Y luego se arrepintieron y se volvieron para la iglesia. Pero la organización que formaron ya estaba hecha. Como quien dice, el daño ya estaba hecho. Por palabritas. Y le dice la gente a uno, ay, pastor, pero es que todo el mundo dice cosas. Uno es una cosa, otro es otra cosa. ¿Cómo usted quiere que yo le crea si usted también podría estarme mintiendo? Oyendo algo como eso, cualquiera se desanimaría. Cualquiera ya no quisiera predicar. Ya, es que ahora hay demasiadas voces, demasiada gente hablando. Pastor, ¿no será que el loco es usted? Demasiadas voces. Dice Pablo, no obstante, el fundamento del Señor permanece firme. Uno, Dios sabe quiénes son los de Él. Más allá de lo que hablen, Dios conoce los suyos. Y Pablo dice, y por eso yo sufro lo que sufro, por amor a los que Dios escogió. Por amor a los que Dios escogió. Hermanos míos, esa debe ser nuestra mentalidad. La salvación es del Señor. La obra es de Dios. Más allá de los sectaristas, más allá de los que generan divisiones, más allá de los envidiosos, más allá de los que quieren gloria para ellos y seducen las almas de los inconstantes y de los que desconocen lo que la Biblia enseña. Más allá de eso,
La obra del Señor sigue firme, porque Dios sabe quiénes son los de Él. Dios conoce los de Él. Y por eso tenemos que seguir predicando. Y por eso tenemos que seguir avanzando hasta que el día se acabe. Hasta que termine. O para decirlo de otra manera, hasta que la noche acabe y aparezca el sol de justicia, el cual es Cristo. Mientras tanto, dice Pablo, no juzguen nada entre ustedes. No juzguen nada, no empiecen a darse premios. Tome, pastor, aquí le traía yo este anillo porque usted sí que es un hombre de Dios. Tome, pastor, pácata. Es que usted sí merece esas joyas porque usted sí es un hombre de Dios. ¿Y si no? Dice un comediante español, ¿y si no? Siempre hay que dejar la posibilidad. Hermanos, hasta que Cristo vuelva, se aclarará. Todas las cosas van a salir a la luz. Oiga, no solo los hechos, sino las intenciones de los corazones. ¿Por qué? Porque a veces los hechos parecen buenos, pero la intención del corazón es torcida. Decía un predicador cristiano, hay algo parecido a el amor cristiano, hay algo parecido a la misericordia cristiana, hay algo parecido a la gracia cristiana, hay algo parecido a la bondad. Claro, hermanos, todo en esta tierra tiene una copia. Siempre hay cosas que se le parecen. Nosotros sabemos que la industria china es muy buena fabricando copias. Hay cosas parecidas, pero Dios sabe lo que es de Él. En medio de todo lo que se parece, el fundamento del Señor está firme. Tiene estas características, Timoteo. 1, Dios ya sabe lo que es de Él. Dios ya sabe lo que es de Él. No te preocupes. No te preocupes por el qué dirán. Yo tengo una reflexión apuntada en un himnario. Se las iba a traer, pero no la traje porque me llevaría mucho tiempo. Me quitaría tiempo, pero dice así, no te detengas. No te detengas porque los sectaristas hablen. No te detengas por el criticón que habla mal de ti. No te detengas. Tú sigue. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo venga o hasta que yo descanse en Él. Una de dos. Tú sigue. Si te detienes a defenderte, a lavar tu apellido, a limpiar tu testimonio, ya no tendrías tiempo de seguir a Cristo. Me paré mucho rato, pastor, a defenderme. Estaba yo ahí defendiéndome. Ya no tendrías tiempo. A menudo tenemos que recordar esto a nuestra alma. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Tú sigue. Sígueme a mí, sígueme quieto. Confía, yo gobierno. El cielo gobierna. No hay nada que hacer, no hay por qué encender el rancho. Tranquilo, no empieces a hacer llamadas, no empieces a presentar defensa. El Señor levantará tu cabeza. El Señor sabe lo que es de Él. Y esos que son de Él le siguen solamente a Él. No importa quién caiga. Hermanos, eso es como estar vivo. Estar vivo es ver gente morir. ¿No se ha dado cuenta? Estar vivo es ver gente morir. Vamos diciéndole adiós a la gente. Y ahí sigue uno vivo. Y hasta que alguien me dirá adiós a mí seguramente. Esto es igual. Dios sabe lo que son suyos y esos permanecerán firmes. Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Dios conoce a los que son suyos. Mi Padre que me las dio, cuando uno dice, es que yo acepté a Cristo. Y yo me río y le digo, entiendo lo que estás diciendo, pero realmente el Padre te entregó al Hijo y tú ni cuenta te diste. Realmente el Padre te negoció antes de la fundación del mundo.
para salvación y redención, y te puso en la mano del Hijo. El Padre se las entrega al Hijo y dice el Hijo, y lo que está en mi mano nadie lo arrebatará, porque mi Padre fue el que me lo dio. Lo que está en mi mano está en la mano del Padre. Los dos somos uno y nadie lo va a arrebatar. Hermanos míos, la salvación no se pierde cuando alguien de verdad ha sido salvo y cuando alguien de verdad le pertenece al Señor. Y diría por ahí un hijo mío, que no es el que está aquí, es el otro: ¿cómo hago para saber si soy de Dios? ¿Cómo hago para saber? Esta mañana pensé la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, hermano? Ora, ora. Nadie más te lo puede asegurar. Ora. Claro, también lee las cartas de Juan, porque la primera de Juan es una evidencia de quién es y quién no es. Pero de la mano con la oración, con la lectura, ora. Suplícale al Padre Dios que confirme la obra de Él en ti. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, y si el testimonio del Espíritu es consistente con lo que la Biblia dice, es decir, lo que Dios declara se ve que está ocurriendo en mí, entonces, hermano mío, muy probablemente eres salvo. Pero lo sabremos de verdad en el día del juicio final. Mientras tanto, necesitas vivir de una manera tal que cuando caigas haya plena certeza en medio de nosotros de que de verdad le pertenecías al Señor. Y eso es lo segundo. El fundamento del Señor está firme teniendo estas características. 1, Dios sabe lo que es de Él. Y 2, ¿qué dice? Y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Tan solo por mencionarlo. Que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Pastor, yo creo que yo soy cristiano. Yo creo que Dios me salvó. Entonces, segunda característica, apártese de iniquidad. Hermanos, la I dice, y 2 puntos, y dice, leemos en nuestras versiones, establece que estamos ante un segundo aspecto de interés con respecto a la certeza del fundamento de la obra de Dios en mi vida. Y que se aparte de iniquidad. Este es un mandato ciertamente, que se aparte de iniquidad todo el que menciona el nombre del Señor. Es un mandato descriptivo. Es como si dijera, y den un paso adelante todos aquellos que le pertenecen a Dios. Dice, 1, el Señor conoce los que son suyos, y dé un paso adelante todo aquel que le pertenece al Señor. Entonces usted da el paso adelante. Solamente aquellos que están seguros, esos se limpiarán. Ese es el punto. Solo los que en verdad son conocidos por Dios, preste atención, solo los que en verdad son conocidos por Dios podrán vivir alejados de la vida impía y permanecerán cerca de la santidad propia que le corresponde al Señor. Solo los que en verdad lo conocen, solo ellos podrán vivir alejados. Decía Gardiner Spring, ¿cómo hago para saber que soy cristiano? Y él respondía, intenta vivir como uno de ellos y lo sabrás. Intenta vivir como uno de ellos y lo sabrás. ¿Será de cristianos robarle la cuenta al hermano de Paramount Pictures? ¿Será de cristianos que me presta él la cuenta y que yo se la quito y cuando él quiere entrar ya no es socio? Y dice, hey, es que el otro me sacó al que le presté la cuenta. ¿Será de cristianos? ¿Será de cristianos que los familiares que nos conocen digan, es que para nada servís? ¿Será de cristianos, hermanos? ¿Será de cristianos? No es de cristianos. Que se aparte de impiedad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que haga lo recto, como veremos ahorita, que haga lo justo, que haga lo santo. Hermano, lo que estamos leyendo es un efecto del evangelio en la vida de las personas. No es lo que proporciona salvación, no es apartarme lo que me va a salvar. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero lo que estamos leyendo es la evidencia de que Dios lo ha salvado. Se aparta de iniquidad.
se aparta de iniquidad, no porque tenga miedo, no porque no quiere problemas, no porque quiere llevar la fiesta en paz. Una cosa que yo oigo a los hermanos en Cristo decir cosas extrañas. Pastor, yo no dije nada. ¿Por qué, hermano? Es que no quiero, yo quiero llevar la fiesta en paz. ¿Qué significa eso, hermano? Que no quiero problemas con él. No, hermano, tú debes dejar eso para gloria del nombre de Dios, no por llevar la fiesta en paz. ¿Me explico? Si la fiesta se fue en paz, gloria a Dios por eso. Pero eso es un plus, eso es una extra. Mi objetivo principal debe ser que el nombre de Dios sea glorificado. Es que me tengo miedo a mí, pastor, y cuando yo me enojo, ay, que no sabe usted cómo cuesta detenerme. No, hermano, no debe ser porque te tienes miedo a ti, ni porque le tienes miedo al otro, ni para que todo vaya bien. Debe ser por la gloria del nombre de Dios, porque evalúo, examino y entiendo que ya no me pertenezco a mí, que he sido comprado, que Dios me ha salvado y que ahora estoy llamado a darle gloria. Entonces no peco. No me involucro, me cuido, me guardo, procuro la gloria del nombre de Dios. Y cuando por alguna razón he fallado, pido perdón. Pido perdón. Perdóneme. Pastor, usted esto, perdóneme. Hermano, usted esto, perdóneme. Dice un pastor, y si no sabes ni por qué, tú mismo no te das cuenta, por lo menos deberíamos decir, hermano, gracias por decírmelo. Yo no estaba atento a eso. Voy a cuidarme más. Porque estamos buscando la gloria del nombre de Dios todo el tiempo. Hermanos, es parte sin duda de la responsabilidad humana que aquellos que son propiedad del Señor se aparten de la iniquidad. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 5:9, Primera de Corintios 5:9 al 12, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Escucha ahora, escucha. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Dice Pablo, no me refería a la gente inmoral que no es cristiana o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces ustedes tendrían que salirse de este mundo, porque el mundo está lleno de esa gente. Entonces, ¿de qué estás hablando, Pablo? Aquí viene, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, fuera una persona inmoral, avara, idólatra, difamadora, borracha, estafadora. Con esa persona ni siquiera coman. Que llamándose hermano fuera inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, y la lista nunca es exhaustiva. ¿Se acuerdan de ese refrán? La lista nunca es exhaustiva. ¿Por qué? Porque alguien inventará una nueva forma de hacer algo malo siempre. La lista nunca alcanza a cubrir todo, pero con ese tipo de gente ni siquiera coman. Esto hoy en día sería como ni les recibas un WhatsApp. Ni les recibas un WhatsApp. Porque antes no había eso. Entonces lo que hacía uno era comer. Ni siquiera coman con alguien que llamándose hermano. Hermanos, ¿por qué? Acuérdese lo que pasó a los que escucharon a Himeneo y a Fileto. ¿Qué les pasó? Se les trastornó la fe. Se volvió una fe loca. Les dio el mal de la fe loca. Ya no sabían si eran cristianos o no, ya no sabían si su iglesia estaba bien o no, ya no sabían si qué o no. Ahora es que no sé, ahora me entró como una duda. Sí, ya se les trastornó la fe por estar escuchando palabras vacías. El fundamento de Dios está firme, tiene esta característica. 1, lo que es de Dios, Dios lo conoce. 2, lo que es de Dios se limpia. Se limpia. ¿Sabe cómo se llama eso? Voy a contárselos a manera de chiste. Voy a decírselos a manera de chiste. Una vez estaba jugando fútbol el equipo del colegio de mi hermano menor. Yo tengo un hermano que es 5 años menor que yo. Yo tenía
16, él tenía, ¿qué? 12, algo así, ¿ah? 11, no, él estaba en séptimo, yo estaba como en cuarto año de colegio. Entonces, el destructor técnico, el DT del equipo de mi hermano, estaba perdiendo el partido y me dice, Urbina, ¿qué hago? Y le digo yo, meta ese que está ahí. Él no sabía que ese era hermano mío. Meta ese que está ahí, le digo, esa es la joya. Usted lo mete y ese muchacho hace los goles por sí solo. Oiga, y lo va metiendo. Y la jugada iba hacia la izquierda y mi hermano corría hacia la derecha. La bola iba para allá y él corría para el otro lado. Y me dice el director técnico, no me dijiste que era bueno. Y cuando terminó el partido le digo a mi hermano, ¿y por qué corrías en otra dirección? Y dice él algo muy inteligente. ¿Qué crees que dijo? Me estaba desmarcando. Me estaba desmarcando. Y sí, nadie lo seguía porque si la jugada iba para un lado, él iba completamente al lado contrario. Es verdad, hay que desmarcarse, pero no tanto. Me estaba desmarcando para que le pasaran la bola y yo remataba gol, dice, pero nadie me la pasó. Hermanos míos, eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice que el que es del Señor se limpia. ¿Sabes qué hace? Se desmarca, agacha la cabeza, se quita. Él dice, este no es el camino, esto no glorifica a Dios. Yo no voy a seguir escuchando esto. Yo necesito escuchar la palabra de verdad, la palabra de verdad, aquella, no sabes cuál es, yo te ayudo, aquella por la cual fuiste salvo, aquella por la cual fuiste salvo. Hermanos, hay alguien aquí en medio de nosotros a quien tú dices, esa persona a mí me habló el evangelio. Esa persona a mí me mostró a Cristo. ¿Sigue ese hermano aquí? ¿No ha sido puesto fuera por pecado? No, entonces ahí yo tengo que estar. Me han hecho el mayor bien de mi alma. Me han mostrado la gracia que salva. Me han mostrado la gracia que salva. Y mientras ellos también no se aparten de la palabra, ahí seguiré yo. Mejor me quito de todo aquello que no glorifica a Dios. ¿En qué contexto está hablando Pablo de apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor? ¿En qué contexto, hermanos? En el contexto de la guerra de palabras. En el contexto de un Himeneo y un Fileto que andaban hablando y creando una convulsión dentro de la iglesia. En ese contexto, apártese, apártese, apártese. Si usted no tiene discernimiento, acérquese a un hermano. Acérquese al hermano Graciano, acérquese al hermano Roberto, acérquese al hermano Steven. Ellos ya saben todo lo que está pasando desde antes. Acérquese y pregunte, hermanos, esto me preocupa. Sí, hermana, sí, hermano, es por esto y esto. Ellos te van a ayudar. Son tus hermanos en Cristo. Y eso nos lleva al tercer punto del sermón. El fundamento del Señor está firme, Dios conoce lo que es de Él. El fundamento del Señor está firme, lo que es de Él se limpia. Acuérdese de mi hermano por el resto de su vida. Se desmarca, corre en otra dirección, que no sean palabras vacías y profanas. Y tercero, el fundamento del Señor está firme. Hay otros justos, hay otros santos. Con ellos me debo rodear, de ellos me debo acompañar. Vea lo que dice el verso 22. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles. ¿Y sigue qué, hermano? La justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con los que invocan al Señor con un corazón puro. Para encontrarlos hay que conocerlos. Para conocerlos ocupo saber qué es un corazón puro. Ocupo saber cuáles son los parámetros que ellos guardan y con ellos debo acompañarme. ¿Me explico? Con ellos debo desmarcarme de las palabritas vacías y profanas y debo acercarme a los que con un corazón puro invocan al Señor. Ellos tienen una característica. Para ser de corazón puro, ellos ya tienen que estar siguiendo la justicia. Ellos ya tienen que estar siguiendo la fe. Ellos ya tienen que estar siguiendo el amor y la paz. Así que puedo acercarme a ellos. Dijeron de un hermano aquí entre nosotros. Oigan lo que voy a decir. Muy serio. No voy a decir apellido ni nada.
La cédula, por lo menos, decía alguien, diga. Decía el pastor, no puedo decir nombres. Y el otro decía, hermano, por lo menos de la cédula, para yo apartarme de esa persona. Hermanos, oigan lo que voy a decir. Dijeron de un hermano de nuestra iglesia, otro supuesto hermano de nuestra iglesia, ¿cómo es que dicen que ese es un cristiano? ¿No ve lo que me cobró? Hermanos, ¿qué tiene que ver eso con la paz? ¿Será eso algo que produzca paz? ¿No ve lo que me cobró? No tiene nada que ver con la paz. ¿Qué tiene que ver eso con la rectitud, con la justicia? La justicia no es eso. Si le cobró muy caro y lo asustó, ¿para qué lo buscó? Es más, dice la Biblia, alégrese de que es un hermano el que se le va a ganar la plata. Porque hay otro que te va a cobrar igual o tal vez más barato, pero no va a servir. Y te va a cobrar igual, igual te va a robar. Alégrate que te robó un hermano. Busca la justicia, busca la paz, busca el amor. ¿Eso tiene algo que ver con amor? Como dice que es un hermano y ve lo que me cobró. Y participaban de la misma copa ambos. Uno sin saber lo que el otro anda hablando de él. Participan de la misma copa ambos. Hermanos, eso no glorifica a Dios. Nosotros tenemos que buscar lo que es justo, lo que es recto, lo que es santo, lo que tiene que ver con la fe, con el amor, con la paz. Dime quién busca eso y a ese hemos de unirnos. Como una rémora. ¿Sabe qué es una rémora? Yo lo aprendí desde muy chiquito. Yo quería estudiar biología marina, así que yo aprendí que la rémora es un pez que se le pega a los tiburones, se le pega a los bagres, se le pega a otros grandes depredadores, porque ella sabe que ahí la comida va a estar segura para ella. Sobra y ahí come. Hermano, péguesele a los grandes. Péguesele a los hermanos que siguen la justicia, la fe, el amor, la paz. Ahí usted va a estar seguro. Ahí usted va a estar seguro. No al lado de los inconstantes, no al lado de los de doble ánimo, no al lado de los que todo lo tuercen, no al lado de ellos. Es más, como cristianos debemos tener mucho temor de dar una imagen que no es correcta. ¿Sabe usted que dice la Biblia? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. Yo debo tener cuidado. Si vendí papas ayer, vendo yuca hoy, jabón en polvo mañana, bolsas de colegio pasado mañana, cuadernos el otro día, yo debo preguntarme qué me está pasando. ¿Por qué estoy de un lado para otro yo, yendo de un lado para otro? A veces, como los hermanos, no, yo no estoy hablando mal de ellos, pero los estoy advirtiendo. Como los hermanos que están vendiendo pan, si ya no venden pan, a veces probamos, pero si ya eso es mi característica, si ya eso es que desde que me conocen, no, hombre, ese nunca está en nada serio, nunca está en nada firme. Hermanos, yo necesito alejarme de esa persona y acercarme a los que viven la justicia, la fe, el amor, la paz. Y otra vez, la lista nunca es exhaustiva, ni para lo malo, ni tampoco para lo bueno. Porque también hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. La lista nunca es exhaustiva, solo es una idea para que yo me acuerde. Los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz. Acércate a esa gente, acércate a esa gente. No te pegues a las personas inconstantes, a los de doble ánimo. No te pegues a la gente que no sigue lo que es recto. Debemos meditar en esto. Justicia, rectitud, lo que es honrado, lo que vale la pena, lo que es justo, lo que vale la pena nombrar, lo que no es impuro, lo que no es sucio, lo que no desvirtúa, sino lo justo, lo justo. Hermano, ¿usted ha conocido personas que hacen cosas que no son justas? Que no son justas. La Biblia dice, si tu hermano peca, ve y dile. Ve y dile. Porque lo que no es justo debe ser reprendido. Lo que no es justo necesita llevar corrección. La fe, lo que conlleva dependencia de Dios. Los que vemos que no mueven las piezas ellos para obtener beneficios, sino que tienen fe. Dios está en control. Dios está en control. Cuando hay verdadera fe, ¿qué tal que yo estoy orando, pidiéndole a Dios por el carro que está sin llantas? Y digo, el hermano Chano algún milloncillo debe tener por ahí. Hermano, vieras qué mal ando con ese carro. ¿Y qué pasó? Me dice el hermano Chano, es que andan las llantas pelonas. En serio, hermano, eso es peligroso. Sí, pero mira qué feo que estoy de plata.
Y ahí va causándole al hermano Chano un remordimiento que dice, ay, vamos ahí al Primark para que te compren unas llantas. Y luego digo, yo glorifico a Dios que me bendijo y me dio las llantas del carro. ¿Fue Dios o fue tu lengua? ¿Fue Dios o fueron tus labios? ¿Que diste lástima? Así cualquiera logra cosas. Hermanos míos, cuando hay verdadera fe, ¿quién lo sabe? Dios. Lo sabe Dios. Lo sabe Dios. No quiere decir que no comparto con mis hermanos. No, claro, podemos orar unos por otros, pero de manera puntual. Hermanos, les pido que estén orando. Estoy en medio de una situación difícil económica. ¿Listo? ¿Ya? No tengo que decir que esto, que lo otro, que las llantas están pelonas, que eran Firestone, que son R15 de la no sé qué, ¿ya? Porque ya parece otra intención. Ya parece que va hacia otro camino. Tenemos que reconocer lo que pertenece a la justicia, a la fe, al amor. Esta no es tan fácil, la del amor. Hay gente que llama amor a que me dejen hacer lo que yo quiero. Amor, que me dejen hacer lo que yo quiero. Cuando le digo yo a la gente, vea, yo le aprecio mucho, yo le amo. Mire, esto y esto y esto. Muy probablemente es amonestarlo, reprenderlo, exhortarle, porque le amamos. Le amamos. Los que tienen hijos estudiando fuera saben que le decimos a nuestros hijos, hijo, busque la casa, váyase a dormir, métase al cuarto, estudie, no ande de vago. ¿Por qué, hermanos? Sabemos lo que hay allá afuera, le amamos. El amor nos soporta, nos corrige, tiene paciencia, nos habla, nos orienta para la permanencia de nuestra alma fiel, para que viva para Cristo. Y por último, dice Pablo, la paz. Este es el tipo de gente con la que Timoteo debe juntarse. Y este es el tipo de gente con los que nosotros debemos juntarnos. Verso 23, ¿qué dice? Pero rechaza, ¿qué dice ahí? Los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Acércate a los hermanos que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Pero profundamente te digo, Timoteo, rechaza los razonamientos necios. Hermanos, hay gente que razona, sí razonan, pero razonan para el mal. Razonan para la perversión, razonan para lo que no glorifica a Dios. Rechaza esos razonamientos necios. Es interesante que le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Yo antes pensaba que eso tenía que ver con perversiones del corazón de uno, pero ¿en cuál contexto está? En el de las palabras, en el de los razonamientos necios. Las pasiones juveniles es como el gusto de querer estar metido en problemas. El gusto de querer estar metido en conflictos, de generar división, de hacer que mi punto de vista sea escuchado. Huye de las pasiones juveniles y busca la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos míos, concluyo diciendo esto. Las intenciones retorcidas de los falsamente llamados hermanos que introducen palabras vacías y profanas dentro de la iglesia del Señor. Nunca serán las intenciones de esas personas, nunca serán la búsqueda de la fidelidad a Cristo. Nunca serán que están buscando que las almas sean fieles a Cristo. No, están buscando otra cosa. Están buscando que tú, si les escuchas, seas fiel a ellos, a sus ideas, a su propia gloria. Están buscando que tú les limpies las botas a ellos y no a Cristo. ¿A quién solo hemos de limpiarle las botas, hermano? A Cristo, a Cristo. Él es el único que debe ser glorificado. Las palabras vacías y profanas toman lo que es de Dios y lo retuercen conforme a su propio beneficio. Las palabras vacías y profanas vienen de labios de personas que toman lo que es de Dios
y lo retuercen conforme a su propio beneficio. ¿Se acuerdan del refrán que yo uso? No es una broma, lo digo muy seriamente. Yo quiero ser el califa en lugar del califa. Yo quiero ser el que reconocen en lugar del que reconocen. El único reconocimiento debe ser solamente a Cristo, solamente a Cristo. Hermano, y si eso te produce caos, ay, pastor, qué duro. Qué duro, las palabras, todo el mundo hablando. Hermano, yo fui miembro en una iglesia en donde la esposa del pastor ponía unos versículos bíblicos aquí. Y las señoras de la iglesia peleadas con la esposa del pastor ponían otros versículos bíblicos aquí. Una pared era de la esposa del pastor y sus amigas y la otra pared era de las otras señoras y sus amigas. Se peleaban de pared a pared y estaban dentro de la iglesia. Qué duro ser miembro de una iglesia así, ¿no? Sin carbón se apaga el fuego, no sé qué, la otra ponía ahí. Y pon, Señor, un guarda en mi boca. Y uno decía, pero ¿y esto qué es? Llegabas el sábado en la mañana arregló una y en la tarde arreglaron las otras. La guerra de palabras, la guerra de palabras. ¿Lo ven? Pastor, pero pues usted está hablando eso, ¿por qué? ¿Para qué habla usted eso? Ahí dice que huyamos. Sí, pero ahí lo dice. Es decir, estoy exponiéndolo porque ahí dice, me explico. No dice que nos metamos en ellas, pero sí dice que tenemos que diferenciarlas. Palabras vacías y profanas y palabra de verdad. Tengo que aprender a diferenciarlas. ¿Te parece cosa dura? ¿Estás preocupado? Recuerda esto. Dios conoce lo que es de Él. Dios conoce lo que es de Él. Los que le pertenecen a Él le van a seguir a Él. 2. Lo que es de Él se limpia. Lo que es de Él no va a ir a poner en la otra pared algo contra lo que dijo el otro por allá. Lo que es de Él se limpia de iniquidad. Lo que es de Él se une a los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esa gente sigue firme, permanecerá segura a través del tiempo y el Señor les reconocerá un día. Mientras tanto, al único a que debemos dar gloria, honrar y servir es solamente a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¿Ha sido usted afectado por las palabras vacías de otro y ya no sabe ni siquiera si escucharme a mí o no? Hermano mío, yo solo le invito a que haga una cosa. Siga a Cristo fielmente. Lea la Biblia, estúdiela, siga profundizando, siga creciendo. Acérquese a los hermanos que fielmente usted ve que sirven al Señor. Y espero que en la gracia de Dios nos podamos ver en el día final, glorificando al único que merece toda la gloria y todo el honor. Porque sin Él nosotros no tenemos esperanza. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. De otra manera, también habremos perdido la batalla. Vamos a orar.